Empezamos. Bueno, como les comentaba hoy, vamos a hablar de tracciones vertebrales. Vamos a empezar haciendo a modo de introducción, simplemente un repaso, ¿sí? Como la maniobra que vamos a aplicar va a ser sobre la columna vertebral. Vamos a hacer un repaso de la columna vertebral, si bien esto ya lo saben, pero de todas maneras siempre es importante volver a repasarlo, ¿sí? Ahí vemos cómo se presenta la columna en una vista de frente o de perfil, en condiciones normales, se presenta rectilínea, y en una vista de perfil se presentan con sus 4 curvas, ¿sí? Tenemos la lordosis cervical, lordosis lumbar y la sifosis torácica y sacrocóxica, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, aquí podemos ver la constitución de una vértebra tipo. Si bien las características de cada una de las vértebras va a depender del lugar en el que se encuentren, ya sea cervical, torácica, lumbar o sacrofalangia, pero en sí una vértebra tipo va a estar constituida por delante por el cuerpo vertebral, que generalmente es la parte más gruesa de la vértebra, y tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Dependiendo del nivel en el que se encuentre. Bueno, y el arco posterior, que va a estar constituido a ambos lados. De este arco posterior se va a fijar las apófisis, el macizo de las apófisis articulares, y este macizo de las apófisis articulares va a dividir a ese arco en 2 partes. Por delante vamos a tener a los pedículos, ¿sí? Y hacia atrás se sitúan las láminas, ¿bien? Y en la parte posterior, en la línea media, están las apófisis espinosas, ¿sí? Y además, a ambos lados de este arco se encuentran las apófisis transversas, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Seguimos? Bien, aquí tenemos los elementos de unión intervertebral. Como la técnica que vamos a aplicar va a tener sus diferentes efectos sobre estos elementos de unión, entonces es importante que los reconozcan, ¿sí? Y aquí tenemos algunos de ellos y los más importantes, como por ejemplo, los ligamentos, como el gran ligamento longitudinal anterior, como pueden ver en la imagen, el ligamento longitudinal posterior, y todos aquellos pequeños ligamentos que van a unir las diferentes partecitas de las vértebras que nombramos anteriormente. Como por ejemplo, les nombro algunos, repasamos el ligamento amarillo, que va a unir a las láminas, y a su vez se va a unir con su homólogo en la parte media, en la línea media, el ligamento interespinoso, que se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. Luego tenemos el ligamento interespinoso, y aquellos ligamentos que van a reforzar a la cápsula articular de las articulaciones sigapofisales. Y también tenemos, como ven ahí, el disco intervertebral, ¿sí? Que va a constar de 2 partes, la parte periférica, el anillo fibroso, y en la parte central, que se encuentra el núcleo pulposo, ¿sí? Bien, eso es modo de introducción. Ahora, ¿seguimos? Bien, ahora sí vamos a definir la técnica. A la tracción vertebral la podemos definir como aquella técnica que consiste en la aplicación de 2 fuerzas, que en la imagen van a estar representadas por las flechitas rojas. Estas 2 fuerzas se van a oponer una a la otra, ¿sí? En sentido opuesto. Y van a tener como eje común a la columna vertebral, ¿sí? Y siempre vamos a aplicar esta fuerza con fines terapéuticos. Bien, ¿seguimos? Bien, aquí tenemos los efectos de la tracción vertebral. Como les nombré anteriormente, es importante recordar los elementos de unión. Entonces, al aplicar estas fuerzas, en un primer momento, ¿qué va a pasar sobre la columna vertebral? Se va a producir una elongación mecánica de la columna vertebral. Y esta elongación, o este efecto de la elongación, va a producir la separación de las vértebras, ¿sí? Entonces, imagínense que una vértebra se separe de la subyacente. Entonces, imagínense qué va a pasar con todos los elementos de unión que nombramos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, qué va a pasar a nivel de los músculos, qué va a pasar a nivel de los ligamentos, de la cápsula articular, qué va a pasar a nivel de los, como ven ahí en la imagen, de los agujeros de conjunción. Imagínense qué va a pasar con el disco intervertebral, si una vértebra se separa de otra. Entonces,
a nivel de los músculos, esta elongación mecánica de la columna vertebral va a producir justamente la elongación de los músculos con la consiguiente relajación muscular. Y a su vez, esta relajación muscular va a favorecer a que las vértebras se separen aún más, ¿sí? Potenciando los efectos de la tracción. A nivel de los ligamentos y de la cápsula articular va a haber una tensión de estas estructuras, y los agujeros de conjunción se va a producir aquí un ensanchamiento de los mismos. Y esto va a ser beneficioso en aquellos casos en los que exista, por ejemplo, una compresión de las raíces nerviosas que atraviesan estos agujeros, ¿sí? Entonces, al ensancharse, se va a liberar esa presión o esa compresión que hay sobre las raíces, y de esta forma disminuimos la sintomatología que esta compresión genera, ¿sí? También va a haber un ligero deslizamiento y movilización de las carillas articulares, de las articulaciones hipoficiarias, y va a haber a nivel del disco intervertebral, como les nombré anteriormente, al separarse una vértebra de la otra, va a disminuir la presión que esas vértebras ejercen sobre ese disco intervertebral. Entonces, en el caso de que exista, por ejemplo, una protrusión del núcleo pulposo, al disminuir esta presión que ejercen las vértebras, se va a producir el consiguiente aplanamiento del núcleo, de esta protrusión del núcleo, y también disminuyendo la sintomatología que eso genera, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Cualquier cosita pueden interrumpir, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los efectos. Ahora vamos a clasificar a la técnica de tracción. La podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos aquellas según la fuerza de tracción, y también la podemos clasificar en función de la duración de la tracción, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aquellas tracciones breves que pueden durar segundos, minutos a una hora, o bien aquellas tracciones de larga duración que se las denomina tracción en cama, de larga duración en cama, porque pueden llegar a durar días, semanas e incluso meses, ¿sí? Por eso también se las denomina continuas o permanentes. Y son aquellos tipos de tracción que se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra internado, sufre una fractura, y se va a traccionar el segmento óseo, ¿sí? A la espera, por ejemplo, de un material de osteosíntesis, ¿sí? Por eso son generalmente prolongados, continuas o permanentes, ¿sí? Porque hay veces que el paciente espera semanas, incluso hay veces que esperan hasta un mes, ¿sí? En este caso, el paciente requiere de una internación, como ven ahí en la imagen, se utiliza una cama ortopédica. Bueno, ahí podemos ver la tracción del segmento distal, al que va a estar a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, mediante clavos, y luego se utilizan, conectados a estos clavos, estribos tensores de tracción. Se utiliza una férula en la cual va a estar apoyado el miembro inferior del paciente, y como para ejercer la fuerza de tracción se van a utilizar pesos y poleas, ¿sí? Como pueden ver ahí en la imagen, ¿sí? Un sistema de pesos y poleas. Bien. Y bueno, vamos a, según el origen de la fuerza de tracción. Aquí a su vez la vamos a dividir en dos tipos, que va a ser la tracción activa, por un lado, y por otro lado tenemos la tracción pasiva. Dentro de la pasiva vamos a tener, ahora las vamos a describir, manual, por la gravedad, con mesa invertida, en el agua, y la tracción mecánica, utilizando sistema de pesos y poleas, y también mesas con motor y de superficie móvil, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Seguimos? Bien, acá tenemos la tracción activa, o también denominada autotracción. En este caso, como la palabra lo dice, autotracción, la fuerza es ejercida por el mismo paciente, ¿sí? Se utiliza un sistema, una camilla especializada, pero aquí es el paciente quien va a participar activamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo colocamos al paciente sobre la camilla, se lo sujeta a nivel de la pelvis, y se le va a pedir al mismo paciente que, mediante la contracción o empujando con sus miembros superiores o inferiores, ejerza la fuerza de tracción, y de esa forma produce esta elongación mecánica de la columna vertebral, ¿sí? Es importante, en este caso, indicarle al paciente que
la fuerza debe estar ejercida, ya sea con los miembros superiores o inferiores, dependiendo de la zona que uno quiera traccionar, y que toda la musculatura o la zona del tronco se encuentre relajada, porque hay veces que el paciente no logra relajarse o no comprende la técnica, entonces genera una contracción isométrica de toda la musculatura del tórax o del tronco, ¿sí? Y a su vez ejerce la fuerza de tracción empujando con sus brazos, ¿sí? Entonces esto, en vez de generar la elongación de la columna, disminuir la presión, genera todos los efectos contrarios e indeseables, ¿sí? Bien, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la tracción pasiva. ¿Mm? Bueno, en la tracción pasiva, como la clasificamos hoy, una de ellas es la manual, ¿sí? En este caso va a estar ejercida por las manos del profesional, por las manos del kinesiólogo, y aquí el paciente no realiza ninguna fuerza activa, ¿sí? En este caso el paciente va a colaborar simplemente relajándose, ¿sí? Y va a estar sometido a la tracción manual por parte del profesional, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con el paciente en decúbito supino, o también podemos trabajar con el paciente sentado. En este caso, es esta técnica de utilizar las manos, el profesional puede incluir y asociar también a la misma componentes de movimiento, es decir, realizar una tracción, ¿sí? Con los efectos y los beneficios que ya los nombramos anteriormente, y a su vez asociarlo y combinarlo con las movilizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, realiza la tracción y luego, por ejemplo, puede realizar una flexión, una extensión, ¿sí? Entonces, en este caso, la ventaja de utilizar las manos no solo es que puede combinar otras técnicas, sino que también en este caso se va a movilizar sin dolor, ¿sí? Porque hay ciertas situaciones patológicas en las que el movimiento genera mucho dolor por el roce, por ejemplo, de las carillas articulares, o en aquellas situaciones en donde hay, por ejemplo, una artrosis avanzada y el movimiento genera mucho dolor, entonces en este caso traccionamos, liberamos esa articulación y ahí la podemos movilizar fácilmente sin dolor, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Y otra de las ventajas es que en este caso el profesional, al estar en contacto con el paciente, puede controlar y modular en todo momento, tanto la fuerza de tracción, ¿sí? Dependiendo de la respuesta por parte del paciente, o al estar en contacto con el paciente, simplemente vamos percibiendo la necesidad de realizar más o menos fuerza de tracción. Podemos controlar también la dirección del movimiento, ¿sí? Y también el tiempo de aplicación. Bien, y finalmente nos puede ayudar a identificar también si el paciente tolera este tipo de técnica, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, si el paciente se relaja, permite realizar la técnica, ¿sí? Y también determinar cuáles son los movimientos más confortables y cuáles no, o cuáles generan más o menos dolor. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o se activa un micrófono? Bien. Ahí tenemos la siguiente. Otro de los tipos de pasiva es la tracción por la gravedad. Bueno, en este caso vamos a colocar al paciente, aquí la fuerza se va a calcular en función de la inclinación del plano en el cual va a estar el paciente apoyado, ¿sí? Entonces va a ser directamente proporcional, es decir, a mayor plano, ¿sí? A mayor inclinación va a haber mayor fuerza de tracción y viceversa. Ese va a ser un factor primordial. Y también el peso del paciente, a mayor peso del paciente va a haber mayor fuerza de tracción, ¿sí? Y bueno, la suspensión del cuerpo simplemente ya supone una elongación de la columna vertebral, pero en este caso es imposible poder controlarla con exactitud, controlar con exactitud la fuerza de tracción y saber qué tanta fuerza estamos haciendo, ¿sí? Esa sería una diferencia de, por ejemplo, la tracción manual que vimos anteriormente. En este caso es muy difícil poder controlar con exactitud la fuerza de tracción, que tanta fuerza estamos aplicando. Bien, seguimos. Luego tenemos la tracción con mesa invertida. Este tipo de tracción creo que ya no se suele utilizar, ¿sí? Simplemente por los efectos indeseables que genera el paciente. Imagínense estar
por minutos o simplemente por unos segundos en esta posición. Pero de todas maneras tienen que saber que existe este tipo de tracción, ¿sí? Y aquí lo que se realiza es simplemente es como la anterior, es una tracción por la gravedad, pero en este caso es específico para la región lumbar, ¿sí? Como les decía, tiene o puede tener repercusiones negativas a nivel musculares, porque el paciente tiene miedo, no le gusta estar en esa posición, entonces no logra relajarse, sino todo lo contrario, genera contracciones de defensa, y también puede haber repercusiones neurovegetativas y cardiorrespiratorias. A veces que el paciente siente malestar o empieza a transpirar, siente mareos, vértigos, o empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. Entonces, por esas razones, no se suele utilizar este tipo de tracción, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Bien, y aquí tenemos la tracción en el agua, que también es un tipo de tracción por la gravedad, pero en este caso se va a utilizar, o es imprescindible, colocar al paciente dentro de una piscina. Como ven ahí en la imagen, el paciente se va a mantener flotando en la superficie por medio de justamente una serie de flotadores que lo vamos a colocar a nivel de la zona cervical, ¿sí? Cabeza y cuello, y a nivel de la parte distal de los miembros inferiores. Y ahí se ejerce la fuerza de tracción. Recuerden que, en este caso, la fuerza de tracción es inferior a las anteriores, por ejemplo, a la que se encuentra por la acción de la gravedad, porque el peso del paciente en el agua es inferior, ¿sí? Pero también existe este tipo de tracción y tiene muy, muy buenos beneficios, ¿sí? Pero la fuerza de tracción es inferior. Bien, ¿seguimos? Bueno, y finalmente tenemos la tracción mecánica. En este caso podemos contar con un sistema de pesos y poleas, ¿sí? Ya conocen el sistema de pesos y poleas porque lo estuvieron viendo en polioterapia, y saben que se necesitan materiales que son de fácil acceso, ¿sí? Las sogas, las poleas y el peso, que lo pueden hacer con bolsitas de arena, una botellita de agua. Entonces, eventualmente, o el paciente los tiene en su domicilio, o nos contamos con esos elementos en el consultorio. Y también tenemos las mesas con motor. Acá la fuerza de tracción proviene a través de un cable o cuerda que va a estar conectado hacia un motor, y también este tipo de sistemas permite controlar todos los parámetros con exactitud, ¿sí? Se programa anteriormente tanto el tiempo, los kilos y la velocidad de la tracción, ¿sí? La siguiente, vamos a ver algunas. Bueno, ahí tenemos la mecánica, el sistema de pesos y poleas, ¿sí? Va a estar empotrado en la pared. Ahora vamos a ver más adelante cuando hablamos de la tracción cervical. Puede estar el paciente sentado, como también se puede realizar con el paciente semi-acostado o en decúbito supino, ¿sí? La siguiente, esas son imágenes para que se ubiquen, y ahí tenemos el sistema de mesas con motor, la otra, y ahí la explico un poquito más. Bien, fíjense ahí en la imagen, esta es una mesa de superficie móvil, el paciente está en decúbito supino, está un poquito borrosa la imagen, pero creo que se entiende. En este caso la mesa, o la camilla mejor dicho, tiene dividido el tablero en varias secciones, ¿sí? Que estas se deslizan con mucha facilidad, y fíjense cómo la parte que queremos someter a la tracción va a estar en el aire, es decir, no está en contacto con ninguna de las superficies. En ese caso es la zona lumbar, ¿sí? La columna lumbar. Y las otras partes sí se encuentran en contacto con la superficie. Entonces, la columna lumbar queda en el aire bajo el efecto de la gravedad, ¿sí? A ver la siguiente. Ahí va a explicar un poquito cómo se va a llevar a cabo. Esta es la misma camilla, un poquito más moderna. Va a explicar cómo vamos a llevar a cabo esta técnica, ¿sí? Entonces, vamos a colocar al paciente en decúbito supino, ¿sí? Y la zona que queremos someter a la tracción, en este caso la zona lumbar, la vamos a dejar libre, ¿sí? No va a estar en contacto con ninguna de las superficies de la camilla. Y vamos a sujetar al paciente. El tórax del paciente se va a encontrar en la parte fija de la mesa, lo vamos a sujetar mediante cinchas, y la pelvis se va a encontrar en la parte móvil. Vamos a colocar al paciente en esta posición, es decir, en flexión
de cadera y en flexión de rodillas, justamente para disminuir la lordosis lumbar, para rectificar la columna y que de esta forma la fuerza de tracción, ¿sí?, se ejerza por igual en todas las vértebras, en toda la columna lumbar. Bien, la siguiente. Bueno, entonces, como le decía, vamos a fijar al paciente a esta mesa de tracción mediante las cinchas, una cincha craneal, una cincha caudal, a nivel del tórax, a nivel de la pelvis, y va a estar estas cinchas van a estar conectadas a un cable que va a ir a la primer polea y además a los diferentes modelos de tracción. Y este tipo de tracción lo podemos, de forma digital, ¿sí?, vamos a poder regular todos los parámetros, ¿sí?, tanto la fuerza de tracción, colocamos el tiempo, ¿sí?, y colocamos el peso que queremos aplicar, ¿sí?, por ejemplo, 10, 20, 30 kilogramos, ¿sí?, y damos iniciar. Y una vez que iniciamos la técnica, no es que dejamos ahí al paciente y nos vamos a tomar mate, no, hay que quedarse, principalmente en las primeras sesiones y en todas, hay que quedarse junto al paciente y le vamos a ir preguntando cómo se siente, si siente alguna molestia. Hay veces que o las cinchas no están bien colocadas o no están bien fijas y empiezan a rozar, lastiman la piel del paciente, o el paciente empieza a sentir dolor, molestias, no está cómodo. Entonces, en todo momento nos tenemos que quedar junto al paciente e ir preguntándole qué sensaciones tiene. En el caso de que el paciente les diga que le molesta aquí o allá, o la cincha, o siente molestia, no puede respirar, lo que sea, vamos a pausar el equipo, ¿sí?, y vamos a verificar qué es lo que le está molestando al paciente, ¿sí? Una vez que corregimos eso o esperamos que el paciente se recupere, y podemos nuevamente continuar con la técnica, ¿sí? Y siempre nos vamos a quedar cerca del paciente para ver cómo el paciente reacciona. Si está todo bien, ¿sí?, si no tiene ninguna molestia, continuamos y terminamos el tratamiento, ¿sí?, el tiempo que hemos fijado ya en el equipo. Perfecto. ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la tracción cervical. En la tracción cervical podemos ejercer de forma mecánica como también de forma manual, que más o menos ya vimos en algunas imágenes. En este caso, bueno, la fuerza de tracción también se va a oponer una a la otra. En este caso, la primer fuerza va a estar dada, ya sea si es manual o si es mecánica, va a estar dada por nuestras manos, ¿sí? Y la otra fuerza que se va a oponer en este caso va a ser el peso del cuerpo del propio paciente, ¿sí? Y vamos a tener como eje común acá la columna cervical, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, en el caso de la mecánica vamos a utilizar un sistema de pesos y poleas, como vimos en algunas de las imágenes, que este sistema va a estar empotrado en la pared, ¿sí? La posición del paciente puede ser, podemos trabajar con el paciente sentado o en decúbito supino. Independientemente de la posición que elijamos, el paciente debe estar lo más relajado posible, ¿sí? Bien, con respecto a la fuerza de tracción que vamos a aplicar, esta fuerza de tracción debe ser progresiva, tanto en tiempo como en peso, ¿sí? Entonces, los primeros 7 minutos, ¿sí?, 5 a 7 minutos, vamos a colocar medio kilo, y así progresivamente, a medida que va pasando el tiempo, podemos ir de a medio kilo, hasta completar los 15 minutos, 15 o 20 minutos de tratamiento con el kilaje final, ¿sí? Pero siempre la puesta de la carga tiene que ser productiva, como así también la retirada, ¿sí? Esto vamos a hacer, ¿para qué? Para que el paciente se pueda adaptar a la técnica, ¿sí?, y evitar desencadenar reacciones de defensa, contracciones de defensa, ¿sí? La siguiente. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos con el paciente sentado, ¿sí?, utilizando un sistema de pesos y poleas, como también con el paciente en decúbito supino o semisentado. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo se utiliza un sistema de poleas, pero en este caso es autopasivo, en donde se conecta todo el sistema a las poleas, a la soga, y es el paciente quien mediante la contracción, mediante la acción manual, genera la fuerza de tracción. Ese es otro tipo de mecánica, ¿sí? Si no, también podemos utilizar con peso.
A ver la siguiente. Bien, bueno, ahí tenemos los elementos que vamos a utilizar para llevar a cabo la tracción mecánica. Entonces, los barbusquejos o las mentoneras, ¿sí? Como ven ahí en la imagen, estas tienen una zona de apoyo o zona de contacto en la cabeza del paciente, ¿sí? En el occipucio, y otra a nivel del mentón. Y ambas están unidas por una cuerda, ¿sí? Luego vamos a tener el sistema de las poleas fijas y poleas móviles, y el peso, que puede estar dado por bolsas de arena, por agua o metal, ¿sí? Siguiente. Bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo la técnica? Bueno, en un primer momento vamos a colocar al paciente en la posición elegida, ¿sí? Debe estar siempre relajado, ya sea sentado o en decúbito. Una vez que colocamos al paciente, ubicamos al paciente, vamos a colocar el barbusquejo y a este lo vamos a conectar mediante la soga al sistema de pesos y poleas. Y finalmente, lo último que hacemos es aplicar la carga. Acuérdense que vamos a empezar con aproximadamente medio kilo, ¿sí? De forma progresiva vamos a ir aumentando. ¿Seguimos? Bueno, ahí ya terminaba. Y lo mismo que el anterior. Una vez que aplicamos la carga, nos quedamos junto al paciente preguntándole cómo se siente, qué reacciones tiene. Generalmente al realizar la zona cervical hay muchos pacientes que le cuesta muchísimo relajarse, o suelen tener mareos, hay pacientes que suelen tener molestias a la altura de la articulación temporomandibular, entonces es importante quedarnos cerca del paciente para ir preguntándole en todo momento cómo se siente. ¿Sí? Si todo va bien, continuamos con la técnica. Bien. Y el otro tipo de tracción, la anterior, a ver. Bueno, acá tenemos la tracción manual. En este caso vamos a utilizar las manos del kinesiólogo, va a ser quien tracciona, ¿sí? La parte distal, la cabeza del paciente, y el peso del cuerpo del paciente es quien se opone a esa fuerza de tracción. Los pueden realizar con ambas manos, ¿sí? Las manos se van a adaptar a la superficie del paciente. La otra. A ver si está la imagen. Bueno, este es el... Ahí. Las manos se van a adaptar a la superficie, al occipucio. Se puede utilizar una técnica bimanual, como también se puede utilizar una técnica, es decir, bimanual en forma de cuna a nivel del occipital, como así también se puede utilizar una presa a nivel con una mano a nivel del occipital y otra mano a nivel de la frente. Sería, a ver, después volvemos a la otra. La otra. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Fíjense cómo el paciente está acostado, relajado sobre la camilla o sentado, y el kinesiólogo se va a ubicar, en este caso, se va a ubicar en la cabecera del paciente, coloca sus dos manos, como les decía, en forma de cuna, ¿sí? A la altura del occipital, y fíjense la posición que adopta el profesional. Como siempre les repetimos, siempre va a ir un pie por delante, un pie por detrás. Si es necesario, realizamos una semiflexión de las rodillas, bajamos un poco, y a partir de ahí, una vez que realizamos la toma, vamos a ejercer la fuerza de tracción. No solo lo hacemos con las manos, lo hacemos con todo el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Esta es una toma bimanual a nivel del occipital. Y en la última imagen, fíjense cómo el profesional, para ejercer un poco más de fuerza de tracción, se ayuda con una cincha, ¿sí? Es decir, ahí muestra Yadira, se ayuda con una cincha a nivel de la pelvis, ¿sí? Engancha en sus manos, realiza la toma y a partir de ahí se ayuda para hacer la fuerza de tracción, con todo el peso del cuerpo, traccionando desde la pelvis. La siguiente. Ahí tenemos la tracción, ahí tenemos las otras formas de tomar la cabeza del paciente. Una de ellas es la presa occipito o la toma occipito frontal. Una de las manos está a nivel del occipital y la otra está a nivel de la frente. La desventaja que tiene este tipo de presa o este tipo de toma es que se pierde mucha fuerza de tracción, ¿sí? Por la forma en la que se toma al segmento, porque principalmente la fuerza de tracción en este caso la ejerce la
sino que está a nivel del occipital. Entonces, con la otra es como que perdemos mucha fuerza de tracción, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo van a ir viendo ustedes a la hora de practicar qué técnica les resulta más eficaz. Y la otra toma es la occipito-mentoniana, que es la que generalmente utilizamos, pero en este caso hay que tener muchísimo cuidado de también la mano que va a ejercer la tracción va a ser la que está a nivel del occipital. Y la otra mano, la que está a nivel del mentón, simplemente va a mantener la posición de la cabeza. ¿Sí? Que previo a realizar la tracción, debemos pedirle al paciente que retraiga el mentón para poder rectificar la columna cervical. Entonces, esa mano simplemente va a mantener la posición de la cabeza, ¿sí? Otra cosita que me había olvidado decirles es que en el caso de la toma occipito frontal, no solo se pierde fuerza de tracción, sino que también corremos el riesgo de realizar con la mano, aplicar una fuerza sobre la frente y realizar una extensión de la cabeza, ¿sí? Entonces, en ese caso, perdemos esa rectificación de la columna, que justamente le pedimos al paciente que retraiga el mentón para mantenerla en todo momento, ¿sí? Bien, ¿volví a ver el anterior? Antes. Bueno, acá simplemente decía que una de las ventajas, que ya creo que lo nombré hoy al principio, es que se puede asociar otras técnicas a la vez que se realiza la tracción, como por ejemplo las movilizaciones, y eso lo explico desde el principio. Y la dosificación en este caso va a estar dada vamos a realizar un tiempo de ida, que puede durar 1, 2, 3 segundos, vamos a tener un tiempo de mantenimiento de la tracción, que va a ser igual también al tiempo de vuelta, ¿sí? Y la suma de estos tres va a ser el tiempo de reposo, ¿sí? Simplemente era eso, cómo íbamos a dosificar la técnica. ¿Seguimos? Bien, eso ya vimos. Y bueno, y ahora sí, vamos a nombrar algunas de las indicaciones. Bueno, más o menos ya lo fuimos viendo, porque recuerden que hoy cuando nombrábamos los elementos de unión, qué efectos tenían sobre los elementos de unión, más o menos ya les nombré algunas indicaciones. Entonces, va a estar indicado en compresión de las raíces de los nervios espinales, por lo que les comentaba hoy, que al realizar esa elongación mecánica de la columna, esa separación de las vértebras, aumentaban los agujeros, se ensanchaban los agujeros de conjunción, de esta forma liberaban compresión de las raíces nerviosas. Va a estar indicada en hipomovilidad de las articulaciones por disfunción o cambios degenerativos, como en el caso de la artrosis, en artralgias, en espasmos musculares o rigidez refleja de la musculatura. Siguiente. Y bueno, algunas limitaciones, precauciones y contraindicaciones que vamos a tener que tener presente, vamos a tener que tener en cuenta antes de realizar la técnica, ¿sí? Para lo cual es importante, como en todas las técnicas, realizar una evaluación exhaustiva del paciente, ¿sí? Y hacer el interrogatorio. Entonces, principalmente va a estar contraindicado en aquellas afecciones en las que el movimiento esté contraindicado, por ejemplo, en un desgarro, en un injerto reciente, en un injerto de piel reciente, en fracturas, ¿sí? En osteoporosis, bueno, en el embarazo, en aquellas personas, en el caso de la tracción lumbar, bueno, en cáncer, en osteoporosis, en artritis, ¿sí? Principalmente en el periodo agudo, y en hipermovilidad por el riesgo que corremos de lesionar la articulación o de producir un esguince, por ejemplo. Y algunas precauciones que tenemos que tener es a nivel de la articulación temporomandibular, ¿sí? Generalmente hay pacientes que tienen mucho dolor a nivel de la articulación temporomandibular o tienen disfunciones. Entonces, en el caso de que utilicemos las cinchas o las mentoneras, por ejemplo, al realizar la tracción mecánica, ¿sí? Mediante el sistema de pesos y poleas, generalmente se ejerce una compresión sobre la articulación, ¿sí? Y esto desencadena mucho dolor al paciente. Entonces, ahí tenemos que evaluar un poquito qué técnica podemos utilizar o qué otra opción podemos tener para evitar justamente el dolor o la compresión a nivel de la articulación, ¿sí? Y después dice, en el caso de aquellos pacientes con prótesis dentales, por ejemplo, y que serán sometidos a una tracción vertebral de segmento cervical,
es necesario en este caso, por ejemplo, poner una capa suave de gasa entre los dientes, ¿sí? O bien simplemente se le puede pedir al paciente que se quite la prótesis, ¿sí? Y aplicamos una capita un poco más espesa de gasa entre los arcos dentales, justamente para evitar esa compresión y que genere dolor, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué más? Bueno, no, ahí terminamos, ¿sí? Esta es la bibliografía, pueden consultar. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si escribieron algo en el chat. Ahí vamos a mirar. Sí se ve, dice. Profe, Sí. profe, ¿se puede ¿Sí? hacer en personas que tienen hipertensión arterial? En aquellas personas que estén controladas, sí. Por eso siempre, antes de realizar la técnica, tanto esta como u otras técnicas, o un ejercicio, o una actividad física, siempre hay que tomar la tensión arterial. Y el paciente tiene que estar medicado o controlado, ¿sí? Si no, no. Ok, gracias. Ana, ahí tenés otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo A era ver. el tema de la dosificación que no entendí? Ah, el tema de la dosificación, vos vas a, por ejemplo, te doy un ejemplo en la tracción cervical manual, ¿sí? Entonces, realizás la toma del paciente, colocas las manos, posicionas al paciente, todo lo que ya les nombré, y entonces ahí, una vez que vos vas a iniciar la tracción, tenés un tiempo de ida, en donde realizamos la tracción, tomo el paciente y realizo un tiempo de ida, mantengo la tracción unos segundos, y luego vuelvo a la posición inicial, relajo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de ida, la tracción tiene que ser igual, por ejemplo, dura 1, 2, 3 segundos, mantengo 1, 2, 3 segundos, y luego cuando vuelvo en 1, 2, 3 segundos. Y hago un reposo entre una repetición y la siguiente, ¿sí? La suma de esos 3 segundos, 3, 6, 9 segundos, es el reposo entre una repetición y la siguiente, la pausa sería. ¿Entendió más o menos? Hay cosas que por ahí no la van a comprender ahora, pero bueno, a la hora de practicar, de llevar a cabo la técnica, yo creo que la van a terminar de comprender un poquito. Ahí, ¿Sí? por ahí, el tema de las técnicas de tracción, habría una forma, por ejemplo, de empezar, o sea, por ejemplo, empezamos con una tracción manual, después con una que incida la gravedad y después una mecánica, y por ejemplo que después el paciente la haga activa, eso por ahí no entendí si hay como alguna manera de elegir sería la técnica de tracción. No, lo ideal es que vos elijas una técnica, ¿sí? Y si esa técnica es apta para ese paciente, porque el paciente responde bien, entonces continúas con esa técnica, no es que vas a pasar por todas las técnicas, ¿sí? Súper. Dependiendo de lo que tengas, porque si vas a realizar una cervical, por ejemplo, tenés manual o mecánica, ¿sí? Generalmente uno opta, evaluando al paciente, de acuerdo a la necesidad que tenga ese paciente, bueno, lo hago manual, ¿sí? Tengo tiempo, lo puedo hacer, o este paciente no necesita tanta fuerza de tracción, lo puedo hacer con mis manos, lo tengo que hacer intermitente, porque voy a estar realizando la tracción 7, 10, 15 minutos, porque también me voy a cansar, no me van a dar las manos, ¿sí? Me voy a fatigar. Entonces, si yo veo que ese paciente necesita no solo realizar tracción, sino también una movilización, y voy a optar por realizarlo de forma manual, ¿sí? Necesita poco tiempo, pero si yo veo que ese paciente necesita mayor tiempo de tracción y más de fuerza de tracción, ¿sí? Entonces voy a optar por realizar una mecánica. Hay pacientes que no toleran la mecánica, entonces en los pacientes no voy a realizar mecánica, y así. Hay que ir evaluando un poquito la patología que tiene el paciente y cómo responde el paciente a cada técnica. Gracias, profe. ¿Qué más? Sí. Sobre la dosificación también era la pregunta para corroborar si entendimos bien, porque, bueno, tenemos el tiempo de ida, ¿no es cierto? Que mientras nos estamos yendo con la mano posicionada en el cuello del paciente y demás, toda la posición, en el tiempo de ida vamos contando 1, 2, 3 mientras nos estamos yendo, y después mantenemos 1, 2, 3 y después volvemos en 3 tiempos. Exacto, ¿sí? Por eso el tiempo de ida.
el tiempo de mantenimiento y el tiempo de vuelta es el mismo. ¿Y el reposo era la suma de eso? Claro, O sea, la suma de los 3, 10 segundos, por ejemplo, vas a reposar entre una repetición y la siguiente. Anaí, ahí te hacen una pregunta. ¿Se puede realizar en niños, ancianos o en ancianos, por ejemplo, o no es recomendable? Sí, por supuesto, siempre y cuando teniendo en cuenta las precauciones y las limitaciones que nombré al final. Si es un anciano que tiene osteoporosis, si es un anciano que tiene un cáncer avanzado, si es un anciano que tiene una hipermovilidad, ¿sí? Sí se puede hacer. Profe, Independientemente de la edad, hay que tener en cuenta las precauciones y las limitaciones a la técnica. profe, Sí, no sé quién habló. yo quería preguntarle cuál sería la voz de mando correcta, tanto para las movilizaciones pasivas como las activas. Le explicamos al paciente lo que vamos a realizar, hacemos la toma y ahí al momento de traccionar le explicamos algo, le decimos algo, ¿cómo sería? Sí, todo el tiempo. Siempre le vas a explicar al paciente lo que vas a realizar y si es pasiva, cómo tiene que intervenir el paciente, simplemente relajándose. Si es cervical, hay que decirle que mantenga la cabeza apoyada, relajada, o que descanse la cabeza sobre tus manos. También hay que darle seguridad para que el paciente se pueda entregar, digamos, a tus manos o a la técnica. Hay veces, discúlpame, hay veces cuando uno hace las maniobras manuales, como para poder relajar más al paciente, lo que se le pide es que haga una inspiración y en el momento de la expiración se hace la tracción. ¿Por qué en el momento de la expiración? Porque es cuando el paciente se relaja. Entonces aprovechamos ese momento de la expiración para realizar la tracción. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. En el caso de los bebés que dijo que se podía hacer igual, ¿en ese caso hay a partir de ciertos meses de vida o cómo es el tema en ese caso? Ahí voy. Ahí. ¿Contestás, Anaí? Sí. ¿Cómo me decías? Disculpa. En el Los caso de los bebés. bebés, perdón, ¿le va a Sí. decir usted, por favor? No, lo que le dije es que en los bebés, por ejemplo, que había dicho que no había problema en realizar esto. Lo que nosotros pensamos es... En niños. Ajá. Sí, depende de lo que el niño necesite. Claro, nosotros nos referimos, en realidad por el tema de las fontanelas y eso, a partir de los cuantos meses de vida podríamos empezar a hacer esto. Dependiendo siempre de la patología o lo que uno quiera lograr con la tracción. Ah, ok, profe, gracias. Los cuidados siempre tenés que tener cuando son muy antes del año, salvo que tenga un problema, digamos, de columna muy importante, pero recién está armando la columna, digamos, no, se utilizan otras técnicas, más que una tracción. Se suele hacer tracción, pero más que nada para hacer elongaciones de esternocleidomastoideo cuando los niños nacen con tortícolis congénita. Entonces utilizamos las tracciones, pero con el objetivo de elongación. Las tracciones vertebrales se suele utilizar también en niños, en bebecitos pequeños, cuando tienen problemas de columna, escoliosis, cifosis, cuando tienen escoliosis muy marcadas ya de chiquititos, entonces se suele hacer tracciones con muchísimos cuidados. Sí, o simplemente realizando esta tracción como para combinarla con otras técnicas, por ejemplo, una movilización, o como la profe decía, una elongación. Pero no vamos a someter a un bebé a una tracción mecánica, por ejemplo.
Entonces, antes, hace muchos años atrás, se utilizaba la tracción mecánica pata para abajo, digamos con la cabecita para abajo, y se lo traccionaba desde la zona pélvica, en los chicos con lesiones cerebrales, para elongar la columna. Eso se usaba hace muchos años atrás, y bueno, acá actualmente ya no se hace más eso. Se utilizan otras técnicas. Genial, Se los colgaba de las patitas. A ver. ¿Alguna otra consultita? No, a ver, en el chat no No, hay nada. en el chat no tenés nada. Bueno. ¿No tienen más dudas, chicos? Creo que vamos a tener un práctico de esto. ¿Sí? Sí, hacemos la parte, generalmente hacemos la parte cervical manual, sí. Sí. Ah, ok, gracias. Si pueden conseguir las frondas, mejor también, porque se pueden hacer la zona con las manos o con las frondas. Claro, y el sistema de pesos y poleas ya lo tienen, de polioterapia, así que lo pueden utilizar también. Podemos hacer como un injertito, como para poder practicar, ya sea para un paciente sentado o para un paciente acostado. Y un injertito porque vamos a tener que adaptar los elementos que tenemos como para que ustedes puedan aprovechar bien el práctico. Profe, ¿se podría utilizar lo que es toalla o bandas ¿Toallas para qué? para hacer el trabajo de tracción? En vez de fronda, yo creo que te dice Cele. Nunca hice con toallas. Le Nunca consulto he porque he hacer. visto videos en los que traccionan, por ejemplo, rodeando el mentón sería, y el occipital justamente, y le tiran como para arriba, y se escucha que le traccionan porque hace ruidito. Por eso consulto, pero para preguntarnos. Hay una cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando realizan una tracción, que cuando realizan la fuerza de tracción, la tracción tiene que estar dirigida más que nada a la zona occipital. No tenemos que nunca, si utilicemos el elemento que utilicen, sondas, en este caso como decís toalla, tienen que tener siempre en cuenta que la tracción sea a nivel de cervicales, del occipital. Porque si nosotros hacemos una tracción y hace al revés, en vez de ser con el mentón hundido, hacemos con el mentón hacia atrás, estamos perjudicando la tracción. Entonces, el elemento que ustedes usen tiene que estar bien acomodado y bien acondicionado para ese paciente. Si no, lo que están haciendo no les va a servir. Bueno, profe, gracias. De nada. No sé si, ahí vos creo que tenés paciente, no sé si hay alguna otra cosa más que... Yo ya me tengo que retirar. ¿Alguna No sé si otra ustedes se quedan un ratito más. Sí, yo me quedo un ratito con los chicos. Bueno, dale. Listo, chau, nos vemos. Chau, gracias, nos vemos. Chau, gracias. Yadira. De nada. Gracias, Yadi. Es otra cosa, le consulto. No nos queda ningún práctico, o sea, no vamos a hacer ningún práctico de músculos faciales de reeducación. Sí. Sí, Vamos a hacer con parálisis facial. Tenemos todas unas clases de parálisis facial y todo lo que sea reeducación facial, ¿sí? Que antes lo dábamos junto con reeducación muscular, pero que ahora alteramos un poco porque vimos que estaba muy pesado toda la parte de maniobras para reeducación de los músculos de todo el cuerpo. Entonces decidimos desglosar esta parte para darle, digamos, ahora con movilización, al finalizar todo lo que sean, sí, ahora comenzamos con contracción, relajación, movilización, elongación y vamos a hacer reducción facial. Ok, profe. Gracias. Sí, lo desglosamos. Este año hemos alterado algunas cosas por muchas cuestiones internas de la cátedra. Bueno, Anaí se fue.
Quisiera que habiliten las cámaras para así les veo las caras. Por favor, habiliten las cámaras, así nos vemos todos. Ya está. Nos vamos conociendo un poquito más. Les voy viendo a todos. Veo si están todos también. O si hay alguno que está durmiendo. Perfecto. Ahora me gustó más. Bueno, chicos, hoy comencé hablando un poquito y quisiera terminar lo que hoy comencé a hablar. No sé si está alguna docente que habilite su cámara, y si no, no hay ningún problema. El primer día de clase- Sí, Cele, yo no puedo habilitar porque estoy con paciente, pero sí estoy. Ningún problema. Sí, acá Gracias, estamos, chicos, por apoyar. Tengo un equipo fantástico. Si hay una Yo cosa que también me estoy, puedo... sí. Gracias, Silvita, gracias, gente, gracias, Gloria. Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy, muy bueno, en el cual todos nos conversamos, todos dialogamos y todos nos decimos de los inconvenientes que suele tener la cátedra o de los problemas que se plantean en la cátedra. Con este parcial encontramos varias cositas, varias frutillitas que las tenemos que modelar, que las tenemos que modular o las tenemos que cortar de cuajo, digamos, no vamos a andar con vuelta. De ahora en más, en los teóricos presenciales, que eso no lo tuvimos en cuenta realmente porque como estábamos con la pandemia, después de la pandemia comenzamos con las clases híbridas, después seguimos con Zoom, después semipresencial, bueno, se fueron dando muchas cosas, así que sepan que de ahora en más en las clases presenciales está total y absolutamente prohibido tener prendido el celular. Pónganlo en vibración, y aquella persona que tenga problemas familiar o que tenga algún inconveniente, se sienta atrás al lado de la puerta, cosa de que si se tiene que retirar porque tiene un inconveniente familiar y le llaman, se tiene que retirar, no molesta la clase. Ya les voy diciendo eso, que no se escuche nunca más un celular, y que ningún docente se tenga que quejar porque están jugando con el celular, mirando con el celular, o si quieren utilizar el celular para filmar alguna toma o grabar aparte de la clase, no hay ningún problema. Todo lo que sea necesario, no hay ningún problema. Todo lo que sea jorobar con el celular, no. Y el que no quiera ir a clase porque le molesta algo, que no vaya. Que les quede bien en claro eso. Yo soy muy estricta en eso. Ahora vamos a comenzar dentro de poco con clases presenciales. A la primera persona que yo vea que esté jorobando con el celular, lo echo de clase, directamente. No vamos a andar con vuelta. Si quieren ir a la clase se va a escuchar, preguntar y aprender. El que no tenga ganas de ir a escuchar o aprender, no tiene por qué ir a la clase. Junten sus inasistencias para faltar a las clases. Entonces no molestan al docente ni a sus compañeros, ni tampoco interrumpen una clase. Eso es uno. El otro es, los 3 parciales se tienen que aprobar sí o sí, con los recuperatorios. Como dijo la licenciada Miana, ustedes tienen 5 notas tienen. Los 4 son 2 cuestionarios y 2 aulas inversas. Que ya me estoy dando cuenta que de los cuestionarios no reflejan realmente lo que saben. Porque si hubieran reflejado realmente lo que ustedes saben, en el cuestionario de reeducación tendrían que haber manejado la reeducación, pero fantásticamente. Y estuvieron bastante mal estuvieron los el parcial, con un nivel bastante bajo el parcial. En general estoy hablando. Yo ya aprobé esta materia. Los docentes ya aprobamos esta materia. Son ustedes los que tienen que aprobar y son ustedes los que tienen que aprender. Nosotros tratamos de facilitarle todo. Se van a dar cuenta que en el aula van a tener libros, tienen los videos, que es un apoyo espectacular porque tienen mucha técnica, los videos les apoyan mucho. Ahora, si ustedes no ponen voluntad para ver el video antes de ir a un práctico, nosotros no podemos hacer maravillas. Nosotros tenemos que ver lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes saben. Un parcial es para ver
en qué nivel están y si aprendieron las tomas y las técnicas. Tienen ahora, se les juntó las 2 horas de práctico los miércoles. En vez de tenerlo un día y otro día, se les juntó por cuestiones hasta también de distancia y de economía. En un día hacen todo. No están aprovechando. Hay grupos que aprovechan y grupos que no aprovechan. El problema lo van a tener ustedes. Esta materia es una materia bastante complicada para rendirla libre. Cualquiera puede rendir libre. Ahora pregúntenle a sus compañeros si aprobaron libre. ¿Por qué no aprueban libre? Porque tiene demasiadas técnicas, demasiadas maniobras. Y se pierden en las técnicas y en las maniobras. Entonces, ¿qué es mejor que ir aprobando la materia, parcial por parcial, sacándolas parcial por parcial? Y cuando llegan al final, nosotros vemos ese quinto rubro que ustedes tienen, que es el trabajo y la disposición que tienen cada uno de ustedes en los prácticos. Nosotros tenemos en cuenta cómo va trabajando cada alumno en los prácticos. ¿Qué hacemos con ese trabajo práctico? Como dijo la licenciada Meana, tenemos en cuenta cuando ustedes están yendo mal en los parciales. Y también en los finales los tenemos en cuenta. Si es un chico que todo el año practicó, que todo el año estuvo trabajando en los prácticos y que fue activo en los prácticos, entonces se les da ayuda. Se les colabora, se les ayuda en las preguntas, se les ayuda en las respuestas. Para eso sirven las calificaciones en el transcurso de los prácticos. No les vamos a regalar notas. Esta materia no regala notas. Así que sáquense de la cabeza que se les va a regalar las notas. Cele, yo quiero decir algo, si puedo, porfa. Sí. Yo quiero que tengan en cuenta que los docentes no estamos para ponerles palos en la rueda, ni para hacerle difícil su cursado, ni para que ustedes salgan con la cabeza así. No, la idea es ayudarlos, darles las herramientas y encima ponernos a disposición que puedan evacuar dudas con nosotros. O sea, ya ir a una comisión, que es la comisión que nosotros estamos, hasta le da por ahí la posibilidad de tutorías o de ayudarlos, pero me parece que todo tiene un punto medio, un equilibrio. Yo puedo aprovechar cuando los docentes están dando su mano de manera gratuita y sin obligaciones, es porque realmente los queremos ayudar. Entonces, aprovechar eso. Pero un día antes, 2 días antes de un parcial, bombardear a preguntas tampoco creo que sirve. No es que ustedes vayan y aprueben nada más por aprobar, porque después en el final eso vamos a ver. El final es largo, chicos, y me parece que también eso tengan en cuenta y sepan valorar. Que nosotros estamos con la mejor dando una mano, ¿sí? Así que me parece que no es que nosotros estamos en el papel de malditas, de decirle que les vamos a complicar la vida porque no es la idea, digamos. ¿Sí? Yo también me ofrezco en ayudarlos siempre que se pueda y que realmente ustedes quieran aprovechar a dar una práctica, además, una tutoría o un apoyo, pero siempre que realmente yo vea o que los docentes vean que lo sepan aprovechar. Si no, es como que, ¿no? Eso, nada más. Está. Celeste, yo te quería decir una cosita también. Otra cosa que les queríamos por ahí decir es que no desaprovechen los prácticos para sacarse las dudas con los docentes. En los prácticos, en los 2 grupos, diríamos, hay suficientes docentes como para que ustedes se saquen las dudas. No hay necesidad de recurrir a los preceptores o ayudantes alumnos para sacarse dudas, porque ellos son preceptores o ayudantes alumnos, son chicos que el año pasado cursaron la materia. O sea, ¿qué mejor que para sacarse ustedes las dudas que los docentes que están en los prácticos? Porque no digo que no sepan los chicos, pero por ahí pueden tener alguna confusión, alguna duda, no tener bien en claro el concepto, pero están los docentes, chicos. O sea, no recurran a un ayudante alumno estando el docente presente. Entonces, evacúen todas las dudas en los prácticos. Y otra cosa que también tienen que aprovechar, que yo veo que no están aprovechando, son
por ejemplo, los grupos de WhatsApp de las comisiones. En ese lugar ustedes tienen que sacarse dudas, cuando tienen un trabajo, si quieren subir ahí antes los videos y nosotros les damos las devoluciones y hacemos las correcciones antes de presentar las clases. No están usando ese recurso tampoco, chicos. Se mandan por ahí mensajes privados a los ayudantes que sin necesidad, teniendo otras herramientas y otros elementos para sacarse las dudas. Diríamos, sean un poquitito más inteligentes, chicos, y sepan a quién recurrir. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta en este momento que estamos los docentes? Aprovechen y saquen sus dudas. Se les va a seguir subiendo los códigos. Se les va a seguir habilitando los videos, porque en cada módulo que tenemos los videos, porque ya hemos armado de tal manera la materia como para que tengan muchos videos para ir practicando entre ustedes. Vuelvo a repetirles, si no tienen compañeros en sus casas para practicar, en la época de la pandemia yo les hice hacer muñecos a los chicos. ¿Cómo hacían? Con un pantalón de cualquiera de ustedes, porque son muñecos grandes. Un pantalón, le ponen medias, camisa y una pelota en la cabeza. Y le rellenan todo, igual. Rellenan todo. Entonces van a tener un muñeco grande del tamaño de una persona. De esa manera, y cualquier cosita les van haciendo unos nuditos en las articulaciones, rodilla, pie, cadera, muñeca, codo y hombro. De esa manera ustedes van a tener un muñeco hecho de ropa rellena. Si no tienen con qué practicar, pueden utilizar un muñeco de alguna manera como para entre ustedes practicar, y después el día de práctico, que ahora sí ya tienen, ahí van y practican mejor con sus compañeros. Ahí tienen una persona humana que practica mejor con sus compañeros. Tengan en cuenta las listas de cotejos que se les levantan y las rúbricas que se les levantan, porque nosotros miramos mucho el comportamiento de ustedes, cómo se dirigen, cómo se dirigen a su compañero como si fuera un paciente, cómo se despiden de su compañero como si fuera un paciente, cómo lo tratan a su paciente, ¿no? Porque ustedes hacen todo simulación, entonces cómo lo tratan a su paciente. Todo eso se evalúa, porque esta es una materia netamente práctica en el que vemos permanentemente el trato de ustedes con su paciente. ¿Qué quieran decir? ¿Algo que nada más? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera sacarse? Le quería preguntar nada más, porque no sé si yo nomás no vi, pero como que ahora para el parcial subieron las listas de cotejo de los temas, como bien explícitas. Sí. Y entonces para los prácticos no las teníamos, y yo creo que sería muy útil que estén antes, porque entonces cuando practicamos entre nosotros ya practicamos la lista de cotejo. Lo voy a hacer. Bienvenida tu consulta y tu duda, que lo voy a levantar. Ya ahora de entrada, antes de dar movilización, o cuando estemos dando movilización, ya levanto la lista de cotejo para que ustedes vayan teniendo parámetros a tener en cuenta cuando están trabajando. No hay ningún problema. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, tengo entendido, sí, este lunes tenemos clase, hay clase con la licenciada Fernández. Este lunes tenemos comenzamos con uno de los módulos importantes de la KINE, que es la movilización. Comenzamos con movilización pasiva. ¿Eh? ¿Y qué es virtual? Y que es virtual, es por Zoom, igual ahora. Movilización pasiva, movilización activa y elongación. Vamos a ir en diferentes días. Ya la semana que viene ya van a estar habilitados el aula, la videoteca de movilización,
pasiva como para que ustedes comiencen a practicar. ¿Alguna otra consulta más o si no ya damos por finalizada la clase de hoy? El miércoles que viene es el recuperatorio de los chicos, que ya están saliendo, en el horario del práctico. Creo que es así, ¿no, Gloria? Sí, Cele, así Perfecto. quedamos. Pero hay práctico, ¿eh? Hay práctico igual, no es que se suspende el práctico. No, no, no. Se da el práctico y se saca parte de los chicos que tienen que rendir. Exacto. Sí, sí, exacto. En un salón vamos a dar prácticos y en el salón dado se va a rendir el recuperatorio. Está. Muy bien, chicos, si ya no hay preguntas, no hay nada, nos vamos retirando. Damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, bye, bye.